estamos queriendo salir. Eso es importante. Bueno, Paula y Daniela, que ya las veo en la sala, si les parece, damos comienzo a la actividad. Son 7 menos 20. Les voy a pedir antes que nada si pueden silenciar ustedes los micrófonos de cada uno de ustedes, así nos escuchamos entre todos. Bueno, hoy en día tenemos dos invitadas que son Paula Farías y Daniela Savarese, que en esta serie de charlas que venimos llevando adelante desde la Fundación Rojas y de la Fundación Sergio Caracachov, estamos no solo preocupados por la situación, sino que nos encuentra pensando desde hace 3 meses diferentes políticas públicas, diferentes ideas. Estamos tratando de impulsar desde ambas fundaciones propuestas y un proyecto político apoyado fundamentalmente en ideas y en acciones. Así que, bueno, les agradezco a todos por participar y por estar presentes hoy. Hoy el tema que nos convoca y del cual Paula y Daniela van a hablar es de acceso a la salud y de discapacidad. En primer lugar va a hablar Paula Farías. Paula Farías es una militante social y del radicalismo de la ciudad de Pergamino. Es acompañante terapéutica universitaria, fue presidenta de la Juventud Radical de Pergamino y actualmente trabaja en el programa Envión y en la oficina del Certificado Único de Discapacidad de Pergamino. No sé, Paula, si me faltó algo, disculpame, completalo vos, pero bueno, en primer lugar vas a hablar vos, así que te cedemos la palabra y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Sí, es correcto los datos, soy de Pergamino, tengo 46 años, soy militante radical desde los 16, un poco por herencia de mi madre, que también es militante radical. He sido presidenta de la Juventud de Convergencia de Pergamino, vicepresidenta de la Juventud Radical del Distrito de Pergamino. En 3 oportunidades coordiné la Comisión de la Mujer y Discapacidad del Comité de Distrito de Pergamino. Fui candidata a concejal. Y bueno, trabajo, como bien decías, en el programa de responsabilidad compartida en Envión, que es un programa de contención para chicos, para jóvenes de alta vulnerabilidad, y trabajo en el equipo de la Junta Evaluadora del CUT de Pergamino hace 10 años, en el área administrativa. Yo voy a hacer una breve reseña de lo que es el enfoque de discapacidad, y voy a hablar un poco del acto administrativo del CUT, como para que aunemos el criterio de qué estamos hablando, y después Dani, de su profesión, va a profundizar más lo que es el acceso a la salud y lo que es la parte legal. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos, y gracias por estar presentes, compartiendo este espacio. El tema de discapacidad ha sido un tema postergado, un tema ocultado y confusamente interpretado a través de los años. Ha cambiado su concepción y enfoque a través de la historia, pero es siempre una temática poco frecuente, de la cual aún no se habla lo suficiente. Y digo que no se habla lo suficiente en tanto que la visualización de los temas hace que se generen políticas públicas más eficaces y también hace que la sociedad se concientice respecto de la problemática y que haya menos vulneración de derechos de personas con discapacidad. Antiguamente, cuando hablábamos de discapacidad, estábamos hablando de una temática que era ocultada, que generaba alguna vergüenza hacia los familiares, se aislaba a la persona con discapacidad, no se entendía mucho lo que estaba pasando. Gracias a Dios, a principios del siglo XX, se comienza a percibir la discapacidad desde el enfoque asistencial, el Estado empieza a intervenir y se crean los primeros centros de educación especial. Pero todo esto desde un enfoque proteccionista y paternalista, donde no se consideraba al sujeto con discapacidad como un sujeto productivo, sino que se lo consideraba como un sujeto improductivo dentro de la sociedad.
Luego surgen a mitad del siglo XX lo que son las asociaciones de personas con discapacidad y sus familiares que empiezan a luchar por los derechos, pero es recién en el segundo milenio cuando comienza a abordarse la discapacidad desde otro tipo de perspectiva. Ya no se tiende a pensar en una persona con discapacidad como dependiente, como inactiva o improductiva, y se evoluciona hacia un enfoque en que la persona con discapacidad es tomada una persona con habilidades, competencias, recursos y potencialidades si se le dan las herramientas adecuadas. Hasta el 2011 veníamos trabajando con lo que es una ley provincial, se emitían los certificados a nivel provincial, y en el 2011 se empezó a trabajar con lo que es la ley 22.431, que pone de manifiesto otro tipo de evaluación y se emite lo que se llama el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. Esto viene a raíz de que en el 2001 la Organización Mundial de la Salud le da un nuevo enfoque a la definición de discapacidad. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es la discapacidad es una condición del ser humano que de forma general abarca las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de participación. Cuando habla de deficiencias, habla de un problema en lo que es la estructura o función corporal. Cuando habla de limitaciones de la actividad, se refiere a las dificultades en ejecutar una acción o una tarea, y cuando habla de restricción en la participación, habla de las dificultades para relacionarse y participar en situaciones vitales. A raíz de esta nueva definición de la Organización Mundial de la Salud, es que se marca un antes y un después. Se empieza a tomar el concepto de discapacidad desde otro enfoque, se lo considera un sujeto activo y productivo dentro de la sociedad, y bien decía yo, Argentina en el 2011 empieza a aplicar la ley 22.431 y se empieza a emitir el Certificado Único de Discapacidad. El Certificado Único de Discapacidad es un trámite que es gratuito, que es voluntario y que es privado. Para realizar el trámite, la persona tiene que acercarse a la Junta Evaluadora, tiene que sacar un turno para después poder ser evaluado por la Junta Interdisciplinaria. Si la persona no se puede acercar, puede acercarse un familiar o alguna persona que acredite el vínculo con el interesado. Los requisitos que se solicitan para el trámite en general son la acreditación de la identidad a través del documento de identidad, puede ser libreta cívica, libreta de enrolamiento, y lo que también se le pide a la persona es un certificado donde conste el diagnóstico y el estado actual de la persona, las alternativas del tratamiento, y el certificado tiene que tener la fecha, la firma y el sello del médico que expide el certificado. Tiene que tener la fecha porque no se puede tomar documentación de más de 6 meses de antigüedad. ¿Por qué? Porque lo que dice el Servicio Nacional de Rehabilitación es que la evaluación interdisciplinaria se tiene que realizar teniendo en cuenta lo que estábamos hablando, los 3 ejes, deficiencia, limitación y restricción. Se tiene que hacer una evaluación del estado actual de la persona. Y si bien hay patologías que no se modifican, hay patologías que tienen modificaciones y cambia la codificación del certificado, cambian los valores, cambian un montón de ejes que se ponen en el protocolo. También se le piden a la persona
los estudios complementarios de acuerdo a la patología. Si es una renovación del certificado, se le va a pedir a la persona, además de estos requisitos, que traiga también el CUD vencido, porque es un documento público y un documento único. Si la persona extravía el certificado, se le va a pedir que traiga la denuncia del extravío. ¿Qué quiero decir con esto? El certificado de discapacidad es un certificado que por sus características es intransferible y es inviolable. Cuenta con un número, con un único número, con un código de barra que está en el lateral, tiene el logo institucional, está emitido en papel moneda, y vale aclarar que el certificado no es permanente. No existe un certificado de discapacidad que sea permanente. Todos los certificados tienen una fecha de vencimiento que lo estipula la Junta Interdisciplinaria. Puede ser como mínimo el otorgamiento por 3 meses y como máximo por 10 años. Bueno, entonces el certificado de discapacidad dijimos que es un documento público que se otorga a la persona que tenga una alteración funcional permanente, transitoria o prolongada, que puede ser física, sensorial o mental, en relación a su edad, medio social, que implique desventaja en el ámbito de su vida. Por eso yo decía que la definición de la Organización Mundial de la Salud contextualiza a la persona con discapacidad respecto del entorno que la rodea, cosa que anteriormente no había sido de esta manera. La ley 22.431 creó un sistema de protección integral de las personas con discapacidad tendiente a asegurar su atención médica, su educación y su seguridad social. Asimismo, la ley 24.901, estas son las dos leyes nacionales que indican los beneficios que otorga tener el CUD. La ley 24.901 instituyó un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objetivo de brindarle una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. Esta norma obliga a las obras sociales a otorgar las prestaciones básicas a la persona afiliada que tenga un certificado de discapacidad. En caso de que la persona no tenga un certificado de discapacidad, obliga al Estado que le brinde las herramientas que necesita. No me voy a detener por ahí mucho en lo que es la ley, porque bueno, de eso por ahí nos va a hablar Dani, de toda la parte legal. Simplemente cuando hablamos de prestaciones básicas, nombrarlas. Las prestaciones asociadas al CUD son prestaciones de rehabilitación, prestaciones terapéuticas educativas, prestaciones educativas en todos los ámbitos, en todos los órdenes escolares, que puede ser capacitación laboral, talleres de formación laboral, prestaciones asistenciales y también el transporte. Esos son los beneficios que surgen de acuerdo al otorgamiento del CUD. Me pasé por alto el tema del trámite del CUD cuando la persona es evaluada por la Junta Interdisciplinaria. Hay dos alternativas. La Junta debe expedirse siempre por escrito y puede otorgar el CUD o bien otorgar una denegatoria. En la denegatoria tiene que estar por escrito cuál es el fundamento por el cual la Junta Evaluadora considera que la persona no reúne los requisitos de la normativa vigente de discapacidad.
En el caso que la persona le corresponda una denegatoria en la primera instancia, puede apelar a una segunda instancia o también se llama junta de reconsideración, donde esta otra junta evaluadora vuelve a evaluar a la persona con el mismo legajo que la primera junta y tiene la competencia de emitir un CUD o de volver a emitir una denegatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que inicia el trámite no termina en la primera instancia. Puede apelar si no está de acuerdo con lo que la Junta Evaluadora dictaminó. Dentro del proceso de la evaluación interdisciplinaria puede pasar que la Junta no tenga o no pueda dictaminar porque le faltan a lo mejor algunas cuestiones asociadas a la patología, con lo cual el trámite puede quedar pendiente por un plazo no mayor a 3 meses, y la Junta le va a solicitar al interesado o bien un certificado ampliatorio o bien un estudio médico de mayor complejidad. Cuando la persona trae lo requerido es cuando la Junta sí está obligada a emitir un dictamen. Eso es básicamente el proceso, el acto administrativo de cómo se llega al CUD. Todos sabemos que existe la ley del cupo para personas con discapacidad, que obliga a las empresas que tienen más de 50 trabajadores a incluir a un cupo de personas con discapacidad que no sea menor al 2%. Pero bueno, más allá de que haya una legislación y que uno sepa que haya cambiado el enfoque de discapacidad y que haya habido un avance en lo que es la legislación, no podemos desconocer los números reales o lo que pasa en la realidad con las personas con discapacidad. Según el último informe del INDEC, en Argentina hay un 10,2% de personas con discapacidad. De ese porcentaje, hay un 35% que están activos laboralmente, con lo cual hay un 65% que no están activos laboralmente. Entonces, por más que el enfoque que se tenga actualmente sea un enfoque de una persona con discapacidad productivo y activo dentro de la sociedad, me parece que la pregunta es qué está pasando en nosotros como sociedad. Si realmente nuestra sociedad es una sociedad inclusiva o si estamos preparados para incluir a las personas con discapacidad. Muchas veces, por lo general, cuando la persona llega al trámite del certificado de discapacidad y el dictamen es el otorgamiento del CUD, la persona debería ir a su obra social o debería ir al sistema de salud público, debería exigir las prestaciones que le corresponden, y bueno, y ahí estaríamos todos felices y contentos. Pero la realidad indica, o al menos a mí me indica en estos 10 años de trabajo con la temática, que la persona, una vez que se le otorga el CUD, vuelve a la oficina y vuelve con un nivel de angustia y de frustración muy grande. ¿Por qué? Porque cuando quiere obtener los beneficios, esos beneficios le son negados. Hay algunas consultas que son recurrentes en la oficina. Por ejemplo, las personas vuelven y me dicen, bueno, pero la obra social no me aprueba la medicación biológica. O me dicen, bueno, pero la obra social no me aprueba las terapias interdisciplinarias que necesita mi hijo. O la obra social no me aprueba el acompañamiento terapéutico para un adulto mayor que tiene una patología de Alzheimer o de Parkinson
cuando sabemos que la figura del acompañante terapéutico hoy en día es muy importante porque es precisamente el que hace la revinculación social y familiar de la persona con discapacidad. Inclusive hay madres que llegan a la oficina y me dicen, bueno, pero no conseguí la inclusión escolar de mi hijo. Son muchas las limitaciones que se siguen teniendo, más allá de que haya una legislación. Lo que a mí me lleva a hacer la pregunta esta, ¿no? Que bien decía, ¿qué es lo que está pasando que si bien hay una legislación, no nos está sirviendo? ¿Por qué siguen siendo vulnerados los derechos de personas con discapacidad? Que en realidad deberíamos darle las herramientas para que ellos puedan independizarse y para que puedan incluirse dentro de la sociedad. Gracias a Dios, tenemos personas que colaboran con este tipo de cuestiones y con este tipo de problemática, como por ejemplo Dani, que nos va a hablar de qué hacer cuando son vulnerados los derechos de las personas con discapacidad. Yo básicamente al principio decía, bueno, tenemos que hablar más del tema, ¿no? Y sí, tenemos que hablar más del tema, porque si nos encontramos con que hay escuelas que no tienen rampa para discapacitados, si nos encontramos con que, estoy segura que cada uno de ustedes sale a la vereda y a no más de 200 metros, hay una vereda que no es transitable. Debe haber alguna vereda que tiene desnivel, que tiene un escalón, que tiene una baldosa suelta, que hubo una obra de gas, de lo que fuere, que no está terminada, y es una vereda que no puede transitar ninguna persona con discapacidad motora ni visual. En Argentina, la mayor discapacidad es motriz, luego la discapacidad visual, luego la discapacidad auditiva, y por último la visceral y renal. Entonces, ¿está la infraestructura de cada una de nuestras ciudades preparadas para el libre acceso de las personas con discapacidad? ¿Están nuestras escuelas preparadas para los niños con una discapacidad mental o cognitiva? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque la ley la tenemos, pero lo que nos falta es ver cómo hacemos para que la ley se cumpla. Por eso es que estos espacios donde uno puede hablar y donde uno puede sumar un granito de arena respecto a lo que es discapacidad siempre es bienvenido. Lo ideal es hablar mucho más de esta temática que ha sido postergada tanto tiempo para que la gente conozca cuáles son las limitaciones de las personas con discapacidad y para que puedan ayudarlas en el proceso de inclusión. Y estoy hablando en el proceso de inclusión en general, inclusión educativa, inclusión lúdica, inclusión artística. Hay cines, hay teatros que no tienen rampas para personas con discapacidad motriz. Hay que hablar de discapacidad para que la sociedad conozca a su vez también el potencial de las personas con discapacidad, para que la sociedad entienda que hay un nuevo enfoque y que una persona con discapacidad tiene nuevas herramientas. Yo creo que cuanto más se hable del tema, vamos a lograr tener una sociedad mucho más inclusiva. Vamos a poder tener una sociedad mucho más empática y vamos a tener una sociedad donde las posibilidades sean reales para todas las personas. Hoy en día, a mí me pasó que, y cuento un ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Me pasó que llega el caso de una joven de 19 años que tiene una cuadriplejía, y bueno, me dice, Paula, yo no puedo estudiar, no puedo seguir estudiando, cobro una pensión, y yo no quiero vivir toda mi vida de una pensión, yo quiero estudiar, porque yo no quiero que el gobierno me mantenga y porque yo quiero progresar.
Entonces cuando yo le pregunto en qué año estaba, me dice que ella había llegado hasta primer año de la escuela secundaria. Hablando con ella, le pregunto cuáles fueron las limitaciones. Eh, en principio la limitación es que la escuela que a ella le correspondía por domicilio no tiene rampa de discapacidad. Después ella consiguió, en base a un festival y colectas, tener una silla mecánica para movilizarse. Pero ya se le había pasado, estaba desfasada en edad. Entonces hay una modalidad que es el plan FINES, que es un plan de terminalidad acelerada, que no sé si hay algún docente, pero bueno, que en 3 años terminás lo que es la educación secundaria. Le digo, bueno, Fiamma, pero anotate en un FINES. Sí, me dice, pero el que a mí me da el consejo escolar me queda a 50 cuadras de mi casa. Y yo no puedo, ella no tiene vehículo, me dice, yo por más que tenga la silla de ruedas eléctrica, no puedo llegar a la escuela en un turno nocturno porque no me es de fácil acceso. Parecía que, no sé, las limitaciones eran tremendas, parecía que nadie le daba respuesta, parecía que nadie estaba escuchando qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo se resuelve esto? En uno de mis trabajos se dicta la terminalidad FINES con orientación en cocina, que le queda a 10 cuadras de la casa y en el turno matutino. Ella depende de la abuela, que a su vez tiene una patología de Parkinson. Finalmente, ella pudo anotarse en FINES, el año pasado comenzó, este año, bueno, con el tema de la pandemia no pudo, pero bueno, a lo que voy es, ¿qué es lo que está pasando como sociedad? Que cuando una persona con discapacidad y con una gran potencialidad pide un espacio, no se lo estamos otorgando. O sea, ¿qué fue lo que pasó en todos estos eslabones donde Fiamma estuvo pidiendo auxilio, estuvo pidiendo un recurso y no lo pudo encontrar? Por eso digo, tenemos que hablar más de la temática, tenemos que hablar más de la potencialidad que ellos tienen para que la gente entienda que cualquier persona con discapacidad y las herramientas adecuadas puede ser incluida socialmente, educativamente, y tenemos que hablar más para que no se sigan vulnerando los derechos de todas estas personas. Esto es un caso, digamos, azaroso que yo elegí para compartir, pero en realidad son muchos los casos de las personas que sufren muchísimo la angustia y la frustración de no poder seguir adelante con sus proyectos, o de no conseguir un tratamiento médico. Que te digan, no te puedo dar esta droga porque es biológica y es cara, es terrible. Eh, a ver, ¿qué conoce la obra social? ¿Cómo la obra social le va a decir a un profesional de la salud qué es lo que le hace bien a su paciente? Bueno, podría eternamente dar ejemplos de qué es lo que sucede. Es un tema que personalmente me conmueve muchísimo. Pero bueno, el tema es que gracias a Dios las herramientas para poder, obtener todos estos beneficios están, existen, son reales, y bueno, y como decía al principio, muchas gracias por compartir este espacio eh, para, para poder difundir esta temática y para que entre todos podamos ser multiplicadores de la información y que la sociedad y la gente entienda de qué hablamos cuando realmente hablamos de discapacidad. Bueno, le doy pase a Dani, muchísimas gracias a todos por la atención. No sé si alguno me quiere hacer alguna consulta y si no, arrancamos con Dani. Sí, Paula, te agradecemos tu exposición muy clara, muy precisa.
se nota que hay un compromiso social muy interesante tuyo hacia la comunidad, que valoramos, así como valoramos la iniciativa de la Red de Mujeres Radicales de visibilizar, en función de estas charlas, visibilizar problemáticas sociales que son tan sensibles para la sociedad y que en algún punto merecen más atención de la debida, como vos lo manifestaste, Paula. Así que desde ya te agradecemos a vos y en nombre tuyo a toda la Red de Mujeres Radicales. Red de Mujeres Radicales a la cual integra también Daniela Savarese, la doctora Savarese, que es una amiga de Lanús, es abogada, es especialista en amparos de salud y de discapacidad, es coordinadora del Grupo de Trabajo de Armonización Legislativa del Observatorio Nacional de la Discapacidad. Así que, Daniela, te cedemos la palabra. Una vez que termine Daniela, habilitamos los micrófonos o el chat para hacer preguntas, los que quieran intervenir, así interactuamos un rato. Gracias. Daniela, la palabra tenés vos. A ver, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, sí. Sí, Dani. Buenas noches. Muchas gracias, Nicolás, a la Fundación Rojas, por darnos esta posibilidad de visibilizar el derecho de la discapacidad, porque la discapacidad, como bien dijo Paula, es un derecho, ¿sí? Tienen un derecho las personas con discapacidad. Y bueno, gracias a la Red de Mujeres Radicales y también por siempre estar presente en función de los colectivos, ¿no es cierto? Porque, como decía recién Paula, todo esto, las leyes y los logros sociales van en función de las luchas, ¿no es cierto?, de los colectivos. Y esto fue todo el tema que venimos, que vamos a explicar ahora, fue una larga lucha de todo el colectivo de la discapacidad, porque en un primer momento ni se hablaba obviamente de la discapacidad. En la antigüedad la persona con discapacidad se la desechaba. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a verse la discapacidad como con un concepto médico rehabilitante, ¿no es cierto?, en función de darle algún apoyo médico y de rehabilitación con todas las personas que principalmente amputadas habían quedado. Esto fue una gran evolución del concepto y del paradigma de la discapacidad, donde se empezó a pensar de que primero estaba la persona y después la discapacidad, ¿no? Es decir, una condición, la discapacidad. Donde la columna vertebral fue en el 2006, que con la suscripción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y nuestro país, a través de la Ley 26.378, la incorpora, ¿sí?, en la legislación nacional. Tiene rango constitucional esta convención porque, como lo sostiene y está plasmado en el artículo 75 de la Constitución, todos los tratados internacionales son de un rango superior a las leyes. De manera que la convención hace determinados o abarca determinados principios para que los estados partes adecúen su legislación nacional a la convención. Y esto es importante porque a raíz de la convención cambia el paradigma conceptual de la discapacidad, del médico rehabilitante a un concepto social de la discapacidad, donde se presume la capacidad, ¿sí? Ya no es como antiguamente se sostenía, que era el incapaz o el insano. Se presume la capacidad. Se va a tratar de que esa persona sea capaz de alcanzar todos los derechos en igualdad de condiciones. Y se prevé que el Estado le otorgue y le facilite los apoyos necesarios para alcanzarlo. Es verdad que las leyes están, tenemos la 22.431, la 24.901, donde es la fundamental, digamos, que legisla sobre los derechos de la discapacidad. O sea, tenemos los derechos por un lado y los derechos de la salud por el otro, donde se prevé determinadas, no diría ventajas, sino posibilidades de apoyo para que puedan alcanzar su vida lo más autónoma posible. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad
realmente marca un hito, ¿sí? Porque, como yo les dije anteriormente, cambia el paradigma de la visión de la sociedad, de la discapacidad frente a la sociedad. Ya se trata de ver a la persona para que pueda alcanzar su nivel lo más autónoma posible. De hecho, legislación hay, y como bien decía Paula, el tema de los derechos, cuando realmente no son accesibles, están vulnerados. Entonces, los estados partes, y el Estado argentino en particular, debe proveer, ¿sí?, de todas las herramientas para hacer lo más accesible posible al acceso a estos derechos. El tema que nos compete hoy es el acceso a la salud. La salud es un derecho humano inherente a la persona, y así lo dice la Corte Suprema de Justicia en varios fallos en sus doctrinas, que la salud es parte del derecho a la vida, ¿sí? Porque hace a la dignidad y la integridad de la persona humana, ¿no? Porque después de la modificación del Código Civil ya no es persona física, sino se llama persona humana. Con lo cual, lo que tenemos que considerar esto es que se debe proveer de todos los caminos posibles para alcanzar fundamentalmente al derecho a la salud. Hay herramientas, y básicamente en la discapacidad tienen el 100% de cobertura, ¿sí? ¿Qué significa el 100% de cobertura? Lo dice la ley 24.901. Prestación médica, prestación terapéutica, apoyos en la educación, el transporte. Si bien no es taxativa la ley, la jurisprudencia, y ha tenido que judicializarse cuando se piden los derechos, a través de los amparos, lamentablemente, ha fijado determinadas normas para acceder a los derechos que están amparados en esta ley. Es verdad que existe el amparo, gracias a Dios, que es una herramienta que nos provee la Constitución Nacional, es el artículo 43, pero siempre yo les explico cuando vienen las familias realmente desesperadas porque no pueden alcanzar una cobertura de salud, ¿no es cierto? Que primero, bueno, tenemos que intentar ver a ver qué es lo que está cubierto, fundamentar bien. Y en primer lugar hay que, primero, obviamente, el CUD es el que va a abrirnos a este abanico de derechos que tienen las personas con discapacidad, porque es un requisito fundamental para la cobertura del 100%. En lo personal, debería el CUD dejar de ser temporal, ¿sí? Y tendría que fijarse en forma... Disculpen, Anda, Dona, por favor. No quiero. Bueno. Tendría que dejarse de ser temporal y ser cuando se trata de discapacidades genéticas, donde realmente discapacidades físicas que no son irreversibles, someter nuevamente a la persona, como bien dice Paula, es traumático. Y cuando es traumático, ejercer un derecho deja de serlo y está vulnerado. Entonces se debería rever ciertas normas como para buscarle los mecanismos necesarios para que una vez que obtengan el CUD, ya que han pasado por las comisiones médicas en determinadas cuestiones, no sean sometidos nuevamente a la renovación, porque el derecho existe, ¿sí? Si ustedes lo analizan, este sistema es discriminatorio para las personas con discapacidad. Pónganse en el lugar de padres, madres, niños, personas con enfermedades poco frecuentes, que tienen que cada 5 o 10 años explicarle al médico de por qué tiene su discapacidad, que lo hace, que lo discapacita o no lo deja desarrollarse de la mejor manera posible a lo largo de su vida. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que detenernos como políticos, como Estado, ¿sí? Para ver qué funcionalidad y qué rapidez le damos
para efectuar el goce y el beneficio de los derechos que en la ley se prevé. Cuando tenemos que judicializar un derecho, deja de ser derecho y está siendo violado o lesionado, ¿sí? Por eso es tan importante la palabra accesibilidad. No es una mera palabra. El acceso se lo tiene que dar el Estado, ¿sí? A través de los apoyos y de las políticas públicas y de la rapidez con que se puede efectuar esa solicitud. Por ejemplo, la salud está contemplada no como ausencia de enfermedad solamente, sino como el alcance y goce del óptimo nivel de vida. Y así lo plasma también en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, donde cuando da el concepto sostiene que una persona tiene que prever la alimentación, vestimenta, el estado y demás. O sea, no solamente lo contempla como enfermedad, ¿sí? Entonces, gozar de una buena salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino también es esto, alcanzar el beneficio óptimo, ¿sí? Y pleno de su vida. Entonces, si un niño o una persona con discapacidad adulta necesita un acompañante terapéutico para que lo acompañe o lo ayude en determinadas cuestiones para poder desarrollarse autónomamente, porque lo que se busca en estas cuestiones no es ventajas ni beneficios, sino apoyos, y en realidad son derechos, ¿sí? El Estado le tiene que proveer esos derechos, que se pueden ver desde afuera como beneficios o como ventajas, pero en realidad está en inferioridad de condiciones por no estar físicamente o mentalmente, está en desigualdad. Entonces lo equiparamos con estas medidas de apoyo. ¿Qué quiero decir con esto? Que están la legislación vigente, las dos leyes vigentes fundamentales de discapacidad, la convención donde continuamente el Comité Internacional de Naciones Unidas hace investigaciones en la Argentina. Hay un dictamen y un informe en el 2012 y en el 2018 lo vuelve a hacer. Y algo curioso, ¿no? En los dos informes de las Naciones Unidas, a la Argentina le observan las dos cosas, las mismas cosas. Por ejemplo, falta de accesibilidad y falta de federalización de la discapacidad. Porque por ahí en Cava o en el Gran Buenos Aires, la cobertura de las obras sociales o el acceso a la salud es mucho más accesible que en otras provincias. Y hay varias provincias que no han accedido a la ley 24.901, no se adhirieron. Entonces, muchos en las provincias han tenido que recurrir a los amparos en los abogados para reclamar, ¿no?, determinadas prestaciones, que en realidad es un derecho, no es que uno pide por pedir porque es una persona con discapacidad, lo pide porque lo necesita. Y eso lo fundamenta el médico tratante, ¿sí? Entonces, ¿qué hago cuando me rechazan una petición? A mí el médico tratante, vamos a tomar un ejemplo, una persona con una discapacidad intelectual necesita terapia de psicopedagogía, de psicología, ¿sí? Entonces van a la obra social, tienen que pasar por trámites terribles y burocráticos en la obra social, porque le piden, ahora no sé cómo será ahora el año que viene con el tema del de las telecomunicaciones y demás, por ahí se puede hacer, se va a agilizar seguramente, pero hasta al principio de año se ha tenido que presentar informes, todo para que se autoricen. Esto va a auditoría médica, y la auditoría médica de la obra social o de la prepaga verifica, ¿sí?, si le dan 3 sesiones, y por ahí te dicen no, 3 no, 2, 1, 4. ¿Con qué criterio? Como decía Paula,
una auditora de una obra social o de una prepaga me va a limitar las sesiones que el médico tratante me la está pidiendo. Entonces, ¿qué vienen los padres? O la persona con discapacidad adulta, que no le dan un apoyo de un acompañante para que porque lo tienen que ayudar por ahí a cruzar, o es minusválido y demás, necesita un apoyo. Y tenés que recurrir a la justicia. Y entonces siempre estamos en la misma sintonía. Cuando se judicializa un derecho, no es derecho, ¿sí? Y deja de ser ventajoso. Además de costoso, ¿no? Porque la discapacidad implica determinados costos que no tienen otras personas. En el seno familiar implica tener a veces una prepaga de alto costo, porque eso también hay una discriminación en cuanto al costo de la prepaga. Si vos, si una familia tiene una prepaga y se quiere cambiar a otra prepaga, la prepaga no te va a decir que no por una cuestión de educación, digamos, entre comillas, pero te niega con el alto costo que te va a poner o imponer a la persona con discapacidad. Entonces tiene que recurrir a la justicia para cambiarse. Y muy difícilmente lo logran. No así las obras sociales, que las obras sociales tienen la obligación de tomar a la persona, pero las prepagas te ponen un alto costo y ahí te están limitando, ¿sí? El derecho a asociarse. Bueno, como yo les trataba de hacer una historia y una introducción al derecho de la salud, ¿por qué tiene rango constitucional? Porque también está plasmado en distintos tratados internacionales, no solamente en la Constitución, en el artículo 14, 33, 41, 42, 43, sino también en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, en el Pacto de San José de Costa Rica. Todos tienen están en esta misma sintonía, no de ausencia de enfermedad, sino de encontrar, ¿sí? de encontrar el nivel óptimo de vida de la salud. Y de ahí fueron en concordancia las distintas leyes. ¿Qué tengo que hacer, digamos, para que la obra social o la prepaga no me rechace la petición que me da el médico? En primer lugar, tener el CUD. Tener el CUD no vencido, porque como tiene un vencimiento, las obras sociales y las prepagas el mismo día que vence te cortan la prestación. Entonces hay que estar muy atentos de que el CUD no venza, ¿sí? ¿Y cuánto? Porque ahora se está dando 5, 10 años, se ha dado 4, se ha dado 3. Con síndrome, tengo un caso con una chiquita de síndrome de Down que le dieron 3 años porque le dijeron que estaba bien y 3 años le dieron. Bueno, no se fue a discutir y demás, entonces hay que estar bien atentos en el tema del vencimiento. Otra de las cuestiones es que se va a cubrir de acuerdo a la lista o al nomenclador. Y la fundamentación médica, como bien lo dice el médico tratante, tiene que explicar, ¿sí?, bien el porqué de su petición. Porque muchas veces el médico se pide 3 de fonoaudiólogo, entonces hay que fundamentarlo, ¿sí?, cuáles son los apoyos que necesita esa persona para poder otorgar esa cobertura. Pero la cobertura es el 100% en cuanto a las prestaciones de apoyo. La medicación 100% también, siempre y cuando esté asociado con la patología de la discapacidad, porque muchas veces, no sé, piden una medicación X que no tiene nada que ver con la discapacidad y quieren venir a hacer un amparo porque no le... Entonces, a veces hay que también mirar qué es lo que se le está pidiendo y qué es lo que se pide. La medicación 100%, siempre y cuando esté asociada a la discapacidad. Bueno, después tenemos la cobertura del transporte, la cobertura de los hogares o del establecimiento de los colegios especiales, comunes siempre con la maestra integradora.
También hay que tener en cuenta que si bien el acompañante terapéutico no está contemplado en la ley, la jurisprudencia lo ha incorporado, entonces sí te tiene que cubrir todo lo que la persona necesita. Y si no, tendrán que ir a la justicia y la justicia lo va a autorizar seguramente. Lo importante de esto es, porque a raíz de que no hay, de que se niega directamente, que una cuestión de costos, ¿no es cierto? Del vamos, ya te lo niegan, hay que recurrir a la justicia. Y esto es poco accesible, porque hay personas que no acceden y se quedan con la negativa. Y a ver esto, hay muchísimos programas de discapacidad que van surgiendo en la web. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay modelos de carta documento, hay modelos de cartas y demás, pero a veces tiene un hay que tener mucho cuidado con eso, porque la carta, los amparos tienen fechas y tienen plazos que hay que cumplir. Entonces, cuando por ahí en la desesperación van a la web y encuentran, mando una carta documento y una vez que me quedo, y la carta de documento, y ante la negativa, y va a ir corriendo los plazos, y ahí por ahí pierdo el derecho de ir a un amparo en la justicia. Entonces me tengo que asesorar bien, hay abogados, defensorías, abogados que provee también los municipios. Se está trabajando en el tema de la discapacidad, gracias a Dios se está trabajando mucho en todos los municipios. Hay secretarías de discapacidad donde se provee a la persona asesoramiento. De hecho, el Observatorio Nacional de la Discapacidad, que en el artículo 33 de la Convención es un requisito que los estados tengan un observatorio como un lugar de observación y de seguimiento del cumplimiento de la Convención. Cada vez que vienen alguna queja y demás, lo elevamos a la Agencia de Discapacidad para que de inmediato traten de solucionarlo. Pero lo que voy es que como Estado, ¿sí? Y como políticos y como legisladores y como gente de la sociedad, yo creo que debemos hacer las cosas más accesibles, más rápidas, más expeditivas, porque la discapacidad tiene estos obstáculos de burocratización en cuanto a pedir lo que verdaderamente le corresponde, ¿no? Que son los derechos. Son derechos humanos, no hay ventajas. Yo estaba escuchando en un Zoom una que es una persona que trabaja en la inspección, en la superintendencia de salud, quien supuestamente tendría que supervisar, ¿no es cierto?, que las obras sociales cumplan con esta cobertura. Y escuché muy liberalmente, dijo esta persona que se tenía que medir lo que se pedía porque la discapacidad daba gastos. Entonces tenemos que terminar con esto de que daban gastos. Todos sabemos que el ejercicio de un derecho implica, sí o sí, un gasto para el Estado. Todos los derechos. La accesibilidad, pero para cualquier persona, el derecho a la salud, todo implica un gasto. Y hay que tenerlo en cuenta el presupuesto dentro del Estado. Entonces, la reflexión que yo siempre trato de hacer es que tienen que hacer el camino un poco más flexible, ¿sí? Y no tan burocrático y no tan escalonado, porque todavía que las personas con discapacidad, y insisto con la persona con discapacidad porque decir discapacitado es como poner primero la discapacidad y después a la persona. Entonces, después de la convención, cuando fueron las mismas personas con discapacidad quienes redactaron la convención, porque fue una convocatoria de la sociedad civil, ¿sí? Fueron las mismas personas quienes redactaron la convención en todos los países, y eso después se
se aunó criterios y se proclamó y se firmó, se cambió ese paradigma. Entonces siempre se trata de decir persona con discapacidad y no discapacitado. Porque hay que respetar la capacidad. ¿Sí? De hecho, nuestro Código Civil, en su modificación y significación cuando se hizo hace pocos años, se incorporó, ¿sí?, la restricción de la capacidad y no como siempre se venía haciendo, la curatela a los 18 años se tenía que hacer de cualquier persona con discapacidad intelectual, mental, que exigía. Hoy por hoy se tiene que pedir la restricción y un sistema de apoyo se llama, va a criterio del juez, va a intervenir el juez, va a intervenir todo su gabinete médico forense y de ahí van a determinar cuántos apoyos necesita esa persona y qué nivel de restricción tiene, ¿sí?, para hacer determinados actos. Ya no es un incapaz de derecho y de hecho, ¿sí? Va a ser para ciertos actos y para otros no. De hecho, festejamos que muchos adultos con síndrome de Down pudieron votar y que no los dejaban, ¿sí? Y eso fue un logro del colectivo de la discapacidad. Porque como lo venimos sosteniendo, las leyes lo único que hacen es plasmar las luchas sociales, ¿sí? Y después se tienen que poner en práctica, porque si no, quedan obsoletas, quedan en papel o ahora en la web. Pero, y cuando hablamos de sociedades inclusivas, no es una mera palabra vacía. La inclusión es hacer real y efectiva, ¿sí?, la integración de todas las personas en igualdad de condiciones puedan ejercer los derechos que del común de la sociedad los pueda hacer. Entonces, cuando, como decía Paula, vemos que no hay rampas, cuando las escuelas, los baños se hacen en el primer piso, cuando en los restaurantes se hacen en un subsuelo los baños, cuando no hay lenguaje de señas, o un hospital, por ejemplo, un médico va con una persona adulta con discapacidad y le habla al acompañante y no se dirige a la persona con discapacidad. Vamos a probar si la persona entiende, ¿sí? Vamos a darle todos los apoyos necesarios. Va una persona sordomuda y no hay en el hospital una persona que sepa lenguaje de señas, ¿sí? Eso vulnera también los derechos del niño y de la mujer, ¿sí?, a la libre elección, porque hay que pensar también en eso. Y el Estado lo tiene que proveer, que no por el momento estamos muy vacíos en ese sentido. Entonces hay cosas que hay que repensarlas. Yo las voy tirando, después si encontramos a legisladores que quieran trabajar, hay un montón de proyectos que hablamos de inclusión y accesibilidad que todavía no están puestos en marcha o en funcionamiento. Está la ley de fibrosis quística, que están luchando para que salga. Son enfermedades poco frecuentes que realmente sí o sí necesitan una legislación para poder tener el 100% de la cobertura. Y salieron diputados y están senadores durmiendo. Entonces, un Estado tiene que ser más expeditivo con estas cuestiones de la sociedad, un poco más sensibles. Y yo veo que pasan los gobiernos, pasan los años y realmente siempre estamos luchando por nuestros derechos cuando en realidad lo único que tendríamos que hacer es gozar de los mismos, ¿sí? Entonces, la reflexión que les dejo es esta. Tratemos de que las políticas públicas sean más accesibles, más flexibles, no tan burocráticas, ¿sí? Repensemos la ley 25.504 del CUD. Para mí es discriminativa, muy difícil cuando se tiene que renovar el CUD y muy traumática. Yo más que abogada soy madre, tengo a mi hermana que se dedica también a discapacidad, es fonoaudióloga, estamos en el tema de discapacidad, vemos muchas familias que pasamos
por lo mismo, y es traumático. Cada 10 años, cada 5 años, es un rótulo que nos ponen en la cabeza a las familias, tenés que renovar el CUD. El miedo que tienen esas familias porque le saquen la cobertura. Entonces yo les pregunto, como sociedad, ¿es justo que tenemos que pasar cada 5, cada 4, cada 10 por esta situación cuando realmente es un derecho? No es ventajas ni beneficios. Es derecho, es un derecho humano. La salud tiene rango constitucional y no es ausencia de enfermedad solamente. Es gozar de todos los beneficios para lograr una vida autónoma y digna. ¿Sí? Porque la salud es parte del derecho de la vida. No tengo salud, no tengo vida y no tengo dignidad, no tengo integridad. Entonces, tratemos de rever el tema del CUD, de ver si se puede tratar de aquellas personas que tengan una discapacidad que sean concomitantes a una enfermedad poco frecuente, que ya realmente no es curable, es crónica. ¿Por qué tener que pasarla por esta situación? Por el otro lado, tratar de cada vez sacar más barreras, porque encontramos, en vez de evolucionamos y cada vez hay más barreras para acceder a la justicia. No tienen medios económicos. Las personas, hoy por hoy estamos en el contexto de pandemia, ¿sí? Tuvimos que luchar un montón para que saquen un protocolo para las personas con discapacidad, porque a las personas con discapacidad mental que estaban en los hogares, se los sacaban de los hogares sin preguntar la medicación que tomaban, o el apoyo, sin un apoyo psicológico, terapéutico, y se los tenía aislado 14 días, atado, ¿sí? Porque esa persona estaba sin la medicación que venía tomando, porque bueno, los médicos no sabían de su discapacidad o cómo. Tuvimos que trabajar y pedir que se saque el protocolo, que hecho está bárbaro, está lindo, no sé si se cumplirá. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero por lo menos ahora te dejan a un acompañante o a su madre o a su padre, alguno estar aislado dentro de la habitación del hospital con la persona con discapacidad. Pero no se tiene en cuenta dentro de los grupos vulnerables. En cuanto a lo económico tampoco. Fíjense que muchas de las personas con discapacidad adulta que trabajaban, ¿sí? Que estaban dentro del cupo del 4%, que son vulnerables porque generalmente tienen alguna enfermedad asociada y no pueden ir a trabajar, no se les reconoció ni el IFE ni la tarjeta alimentar. Y esa persona por ahí no tiene pensión y no tiene ingresos, porque todos saben que su ingreso es menor porque hay una discriminación laboral también, porque ganan menos, tienen menos recursos para trabajar, no ganan igual que una persona que no tenga discapacidad, y tampoco se la puso dentro de las prioridades, ¿sí? del Estado, con lo cual también tenemos que repensar. Entonces, tratemos, y le agradezco la apertura que hay en la sociedad, porque hay mucha apertura. Yo encuentro, no solamente en la discapacidad, en la diversidad, en la inclusión, cada vez somos más los que nos interesamos por el tema de distintas cuestiones, ¿no? De género, de las personas trans, o sea, cuando hablamos de inclusión y de integración tenemos que hablar de todo tipo dentro del colectivo de la diversidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no los quiero aburrir, pero más que nada me fui de tema, pero quería puntualizar esto: cuando tenemos que judicializar un derecho y no es accesible, no sirve, la legislación pierde valor. Acuérdense que las personas con discapacidad tienen el 100% de cobertura, la ley 24.901 los ampara y la convención es la columna vertebral de las leyes de discapacidad, y que se están cumpliendo o tratando de que se cumpla y controlando por las Naciones Unidas, que ahora tienen que contestar el informe y las observaciones que hicieron en el 2012, que todavía no la contestaron. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, estamos para contestar. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a vos, Daniela, por transmitir tu conocimiento,
los que te conocemos a vos y a tu familia sabemos el trabajo que haces, el compromiso social que llevas adelante, y la verdad que te queremos felicitar, muy, muy claro y muy preciso. Así que, bueno, el que quiera intervenir, hacer alguna pregunta, obviamente lo puede hacer. Acá hay una pregunta de Adriana Boywit, que pregunta, en caso de que tener que renovar el CUD, y se tienen que hacer estudios nuevos, el costo de esos estudios, ¿quién los tiene que soportar? ¿Contesto? Sí, dale, Tiene que Daniel. contestar la obra social, si tiene, si no tiene, deberá tener, supongo que tendrá una pensión, tendrá que pedirlo por incluir salud si tiene una pensión o una prepaga, y si no, particular, lamentablemente. Ok. Ahí Mónica hablando, a ver si te puedes dar audio, que no te puedo ubicar, que quería hacer una pregunta. Perdón, me salió en mayúscula porque estaba puesto el bloqueo de mayúsculas. Yo entiendo por diferentes experiencias que ha habido en el país que las leyes son muy importantes, pero tenemos antecedentes, por ejemplo, como la ley de salud mental de Río Negro, que trató de terminar con la hospitalización psiquiátrica. En realidad las leyes son muy valiosas, pero si no hay un trabajo conjunto con la comunidad para que la comunidad pueda apropiarse del problema, es muy difícil que lo podamos entender. Yo creo que en muchas oportunidades creemos, y ojo, también estoy de acuerdo con esto, que una ley puede producir un cambio, pero en realidad si las personas no están preparadas para ese cambio, el cambio no se va a producir. Yo creo que coincido con todo lo que plantearon, se los agradezco, no porque coincida, sino porque fueron muy claras y fue muy buena exposición de las dos. De la experiencia que tengo en el centro de salud donde yo trabajaba antes, que es un centro de salud periférico. Una de las cuestiones que más nos costaba con el tema de la discapacidad era el traslado de las personas hacia los espacios, porque bueno, había que conseguirles tarjeta de ómnibus, había que conseguirle diferentes cosas. Entonces me parece que, bueno, en ese momento se empezó a hacer y dio bastante resultado, ver la posibilidad de trasladar esos lugares de trámite a los centros de salud. Digamos, que la atención primaria empiece a ser realmente primaria. ¿Qué decimos cuando es primaria? Decimos que tiene que ser de acceso administrativo, geográfico, económico, ¿sí? Con lo cual, si nosotros podemos colaborar con las personas, yo me acuerdo que en esa época habíamos empezado a llevar diferentes empleados o personas que podían hacer el trámite al centro de salud. Eso colaboró un montón. La gente se acercaba al centro de salud, se sentía contenida, y podíamos hacer un trabajo totalmente diferente entre los psicólogos, los trabajadores sociales, pero fundamentalmente la gente implicada en ese proceso, los vecinos implicados en esos procesos, comprometidos con esos procesos. Y me parece que es la forma de poder empezar a hacer que la gente realmente se apropie, porque para las escuelas no sé, pero hemos intervenido en lugares donde para la escuela es, como decías vos muy bien, Daniela, y también lo planteabas, Paula, la persona con discapacidad es un problema, porque hay que ponerle un banco diferente, porque hay que ver que el salón esté al alcance de la persona, que sea accesible. Creo que tendríamos que empezar a pensar cómo poder hacer para que realmente se tome conciencia, además de la ley, que se tome conciencia comunitaria. Yo prefiero hablar de comunidad, no de sociedad. Quizás sea uno de mis defectos, ¿no? Porque es una de mis especificidades, pero realmente las veces que se han hecho en ese lugar se logran cosas que son muy interesantes.
bueno, eso, que no me parece que la ley sea lo suficientemente fuerte como para producir el cambio, y que hay que llevar la ley a los barrios, a las instituciones, al territorio, no que las personas tengan que trasladarse a los lugares donde poder conseguir un CUT, o además hacer algún trámite que sea engorroso por el motivo que sea, ¿no? Porque tienen que volver 2 o 3 veces, porque el médico no le dio el certificado como correspondía o faltaba un dato, porque el hospital está de paro. Sobre todo estoy hablando de los lugares donde yo trabajé siempre, que son periféricos y de extrema pobreza. Así que me parece que eso sería una buena posibilidad para pensarla, para que la gente empiece a entender de qué se trata, a comprender, a aprenderlo, a hacerse cargo. No sé, es mi reflexión con respecto a lo que ustedes plantearon. Bueno, muchas gracias, Mónica. Pidió la palabra Adriana Bowit, después Gustavo Berman y después Enrique Muntavsky. Así que te damos la palabra, Adriana. Sí, ya me desenmudé. Bueno, yo en realidad lo que quería, por eso había hecho la pregunta, porque yo justamente me dedico a hacer estudios genéticos y en un hospital público, y me llamó mucho la atención hace un año más o menos, que empezaron a renovarse, a pedir al renovar el CUD un nuevo estudio genético, o sea, un estudio que es caro por los insumos, que lleva una cantidad de tiempo, de persona, de trabajo personal increíble, porque es todo manual, no es nada automatizado, es de observación al microscopio, y pueden darse dos situaciones. Puede ser, la mayoría de hecho da normal. Eso no significa que el problema no exista, sino que no se ve, que no es a nivel cromosómico. Pero si es a nivel cromosómico y ya se sabe que dio, por ejemplo, 3 cromosomas 21, es una situación que no va a cambiar en toda la vida de esa persona. Entonces no entiendo por qué el Estado o la obra social o la prepaga gasta dinero en pagar en ese nuevo estudio, en vez de quizás 1 hora más de tratamiento, no 1 hora, unas cuantas horas más, porque son estudios muy caros. Si vos me dijeras que como hay nuevas técnicas, están pidiendo nuevos estudios porque quizás quieren afinar a lo que es, yo lo entiendo, pero no cuando ya dio el estudio, dio algo claro, se sabe que es un Cri-du-Chat, que es un síndrome de Down, que es un síndrome, etcétera, y que es una situación que no va a cambiar, y mucho menos le interesa, porque yo entendería la angustia de un padre de querer hacer un nuevo estudio porque no está bien informado, pero por favor, estamos hablando de un certificado de discapacidad de gente que lo otorga, que supuestamente sabe de este tema. Así que realmente eso me parece increíble si están empezando a pedir de nuevo, o sea, estudios de nuevo carísimos, usando recursos que se podrían usar en otras cosas para las personas discapacitadas. Eso Sí, es todo. Adriana, es así, siguen pidiendo y más, y los genéticos lo vuelven a pedir. En mi caso, con síndrome de Down, que es mi hija, me pidieron el genético nuevamente. Síndrome de Down, el síndrome de Down, o sea, y lo siguen pidiendo, o sea, que siguen poniendo barreras en vez de hacer mucho más accesible. Eso es para pensarlo, y bueno, hay que trabajar sobre eso. Estamos trabajando en muchos proyectos por presentar, esto de la no renovación del CUD cuando se trata de problemas genéticos o irreversibles. Un amputado, por ejemplo. No, pero además te dicen actualización del estudio. Sí, ¿cómo actualización de un estudio que no varía? No es un hemograma. No, perdón. Increíble. Perdón, el estudio genético te lo piden se lo piden a la persona al momento de la evaluación. Acá en Lanús lo piden, todos los años lo piden, el genético. Porque el estudio genético es como bien, se
se estaba hablando recién, se hace por única vez. O sea, la Junta Evaluadora no tiene por qué, digamos, volver a pedir el estudio genético. Lo que Eso es pasa una es que locura. no hay un criterio unificado en las comisiones médicas de las distintas localidades, eso también. Y hablamos de la desfederalización, digamos, de la discapacidad. No hay un criterio uniformado. Digamos, la agencia de discapacidad da un criterio, después las distintas provincias las cambian, las adoptan o no, las localidades, depende la junta evaluadora, no hay un criterio uniformado. Entonces, esto realmente se tiene que terminar con una reglamentación o una legislación que unifique el criterio del CUD, ¿no es cierto?, en uno solo. ¿Qué te piden? O sea, no puede ser a criterio de la Junta de Evaluación. ¿Qué te piden? Cuando es irreversible o genético no es renovable una vez que lo tenés, porque, a ver, hacer, por ejemplo, sí pueden hacer la supervivencia cada 10 años, totalmente factible, pero renovarlo no tiene sentido. Es nuevamente discriminatorio y exponer a las familias a otro malestar. Realmente pasar por esto es traumático. ¿Alguien más? Muchas gracias. Le pasamos la palabra a Gustavo Berman. Ahí tenés a vos. Ahí está. Ahí se escucha. Ahí está, Gustavo. Excelente, Daniela, excelente, Paula. La verdad, la pasión que le ponen, la fuerza que tienen. Como decía Mónica, muchas veces se cruza el tema de la asistencia con el tema de discapacidad, la asistencia en los centros de salud. En el caso de Rosario, parece que es otra la experiencia. En nuestro caso, la gente de trabajo social está siempre desbordada, entonces la mayoría de los pacientes con discapacidad logran más cosas desde los colectivos. Y la verdad es que el trabajo de los colectivos es impresionante, con ADIS, COPIDIS. O sea, es realmente impresionante, y lo que pasó después de la sanción de la ley de salud, de la ley de discapacidad, también fue impresionante. Yo conozco casos en donde les cambió la vida, porque a los hijos consiguieron educación, inclusión en educación, consiguieron montones de cosas. También sabemos bueno, que es la ley del pataleo, el que sabe moverse, el que consigue, y el que la pelea, consigue más cosas que el que no la pelea. Y Daniela en eso es brillante, esa idea de que si tenés que pelear no es un derecho. El derecho es para gozarlo, no para generarte una lucha. Pero estaba en el lugar justo, pero mientras ustedes hablaban yo pensaba que estaba en el lugar justo, porque hay un caso que me vuelve loco ya desde hace varios años. Es una mujer casada con discapacidad comprobada también, que tiene cada 2 años que hacer la renovación, cada 3 años. Imagínense una batería psicodiagnóstica que ni sabe cómo le va a dar, con lo cual puede perder todo en esa renovación. Bueno, está casada con un hombre que poliomielitis de chico, con una discapacidad grave y con también certificado de discapacidad. Entonces hay una rémora de vaya a saber cuándo, en donde si hay un matrimonio que uno tiene un certificado de discapacidad, el cónyuge no puede tener una pensión por discapacidad. Estamos hablando de una pensión que es un porcentaje de la jubilación mínima. En este caso es cerca de 12.000 pesos lo que cobra. Y bueno, mujeres radicales, ya que estoy en el lugar justo, en el momento justo, imaginen ustedes, mujeres radicales, ¿quién cobra la pensión del matrimonio? Bueno, diste en el lugar justo, porque acá con la señora Inés Ham, nosotros en el 2017 y en el 2019 lo volvimos a presentar, un proyecto de pensión universal para las personas con discapacidad, derogando el decreto 432, donde le pone, digamos, los requisitos del contexto social y económico, de la evaluación socioeconómica, y implementamos, digamos, tratamos de que se implemente un derecho, ¿sí? Como que la pensión es un derecho para todos, por la condición de discapacidad. Porque como yo lo explicaba, el tema económico es fundamental, porque si vos no tenés recursos para alcanzar, para pagar esto, cuando me preguntaban quién lo pagaba los estudios de renovación, ¿quién lo paga? Las familias. Entonces, no es que, a ver, nadie va a pedir una prestación porque quiere.
¿me entendés? O un padre le va a pedir una psicóloga para tratar de lograr una ventaja. Lo pide porque lo necesita. Entonces, habrá quienes pidan una pensión porque, bueno, veremos. Pero el que lo pide verdaderamente es el que lo necesita. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que prejuzgar, no es cierto? Yo creo que se prejuzga mucho la discapacidad. Se está prejuzgando mucho. Y por eso, bueno, es las limitaciones que el Estado encuentra. Uy, a ver, ¿qué ventajas pide? Uy, este lo está pidiendo porque... Vamos, si lo piden es porque lo necesitan. Después verán, hay un montón de medidas para ver si la persona está mintiendo. Un médico en una junta evaluadora sabe si está mintiendo o no con los estudios que le lleva. Entonces, ¿por qué prejuzgar? Ah, no, porque quiere una ventaja, no, entonces no le voy a dar, no, entonces vamos a limitarlo, lo limitamos a todos y después la persona que lo necesita tiene que luchar el doble. No, no es justo. Eso para mí es sumamente injusto y ojalá el Estado cambie. Nos cuesta muchísimo porque la verdad que no es una cuestión de gobierno, es una cuestión de políticas y las políticas no cambian, o sea, la política cambian los gobiernos, la política nunca es más flexible, no se piensan en estas cuestiones, siempre hay que lucharla, siempre hay que pelearla y la verdad que el derecho, como yo digo, hay que gozarlo, o sea, hay que tratar de lograr disfrutar del derecho que está contemplado en la Constitución Nacional y en todas las leyes que lo reglamentan. ¿Por qué tenemos que pelear para que nos reconozca el Estado cuando está reconocido en una ley? ¿Me explico? Entonces, todas estas cuestiones económicas, es necesario. Bueno, si pensás para las personas vulnerables, que evidentemente con una... ¿Por qué no pensás también en las personas con la condición de discapacidad, que verdaderamente lo necesitan y tienen el derecho a estar en igualdad de condiciones, tanto físicas como económicas, porque muchas veces no pueden trabajar y no es que, o sea, a ver, está el cupo del 4%, no se cumple. Vayan a las municipalidades y vean y en las dependencias públicas y cuenten si está el 4% de las personas con discapacidad. No existe. No hay, no los toman. ¿Me entendés? Entonces, ¿de qué van a trabajar? Esta persona que vos me contás, marido, mujer, ¿de qué viven? ¿Por qué no pueden tener una pensión? ¿Me entendés? ¿Por qué no pueden trabajar? Entonces, hay que hacer políticas más flexibles, menos discriminatorias, más inclusivas y una sociedad más integrada. Porque nosotros hablamos, no, la Argentina es inclusiva. Sí, vas a inclusiva en la facultad, no te pueden bajar ningún tipo de programa. Si hay una persona ciega, o sea, es muy difícil si no llevas tu apoyo que te bajen a braille, o no hay un intérprete de señas. Entonces, ¿hay en la UBA las clases con un intérprete de señas? No, no hay. Te lo tenés que pagar vos. ¿Entendés? Entonces lo tienen que proveer el Estado. Esas cosas hay que pensarlas. La ley está, y está la ley de medios audiovisuales. No se cumplen, las leyes no se cumplen. Entonces debería haber una reglamentación o unas sanciones para las personas o las dependencias públicas que no cumplan con la ley. Muchas gracias, Daniela. Ahora tiene la palabra Enrique Muntavsky y luego Inés Halm. Enrique. Hola, ¿qué tal? Ahí te escuchamos. Estaba abriendo el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto participar de esta reunión. Le digo a Paula Farías, mi apellido está en una calle ahí de Pergamino. El doctor Carlos Muntavsky fue senador, y bueno, hay una calle con su nombre. Soy el bisnieto de él. Bueno, yo trabajo desde hace 15 años en una organización no gubernamental para personas con discapacidad, de acá de Llavallol, Lomas de Zamora, y en representación de esta entidad integro lo que es la Federación de Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, participo en el Comité Asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad y por lo tanto también participo de los COFEDI, los Consejos Federales de Discapacidad. Como ustedes hablaban, es toda una lucha
siempre es lucha. No estamos hablando de lucha durante esta gestión ni la gestión anterior, sino que es de todas las políticas que se vienen aplicando a lo largo de los tiempos. Sabiendo que, como bien se mencionó, que el paradigma de la discapacidad ha ido cambiando, por suerte, pero las políticas no se aplican como corresponde. Y estuvieron recién hablando un poco de trabajo, el tema de la ocupación de las personas con discapacidad en los organismos públicos y en las entidades que tienen convenio con los organismos públicos. La ley dice que tiene que tener empleados un 4% de personas con discapacidad, que como bien decía Daniela, no se cumple prácticamente en ningún organismo oficial. Yo particularmente, por el tema de los talleres protegidos, nosotros venimos, cuando digo nosotros, digo todo el colectivo, todas las organizaciones que participamos del tema de talleres protegidos, hemos venido trabajando durante más de una década por una ley que contemple a las personas con discapacidad que trabajan en los talleres protegidos. Es la ley 26.816, que es la ley de régimen federal de empleo protegido, que fue aprobada en el 2013 y fue reglamentada en el año 2015, pero es el día de hoy que todavía esa ley no se aplica porque ninguno de todos los gobiernos que se han sucedido desde esa fecha hasta el momento le han otorgado el presupuesto necesario para que esa ley fuera aplicada. En este caso, en este año en particular, con este tema de la pandemia, todos los talleres protegidos debieron cerrar sus puertas y por lo tanto ninguno de los talleres ha podido realizar su trabajo. Y con su trabajo es con el cual nosotros podemos pagarle los salarios a los empleados sin discapacidad. O sea, para que un taller protegido pueda funcionar, tiene que tener personal de apoyo. Y a ese personal de apoyo hay que pagarle los sueldos. Nosotros, los talleres protegidos que hay en el país, que alcanza cerca de 300, con una población de aproximadamente 7.000 operarios con discapacidad, estamos cerrados y muchos de ellos a punto de tener que cerrar sus puertas porque no pueden hacer frente al pago de los salarios de su personal sin discapacidad. Y bueno, el tema es que si la ley se hubiese aplicado como corresponde, no hubiésemos llegado a esta situación crítica que nos ha llevado a un pedido de emergencia ante la Agencia Nacional de Discapacidad, primero ante el Ministerio de Trabajo, que es donde se debiera haber aportado para que las entidades hubiésemos podido soportar esta situación. Desde el Ministerio de Trabajo no se obtuvo ese apoyo, finalmente se logró por un acuerdo especial con la Agencia Nacional de Discapacidad para que desde lo que se llama ley de cheques consiga un fondo particular que todavía recién se han empezado a pagar a algunas entidades, pero pasó marzo, pasó abril, pasó mayo, pasó junio, y los talleres están en situación de quebranto total. Y esta ayuda se considera que será por 2 meses. Lo que yo planteo es que qué difícil es. Yo la vez pasada tuve oportunidad de escuchar no fue una interpelación, fue una reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, y realmente fue lamentable el nivel de preparación que tienen nuestros legisladores en materia de discapacidad. Yo creo que es muy importante reuniones como esta, donde se ponga de manifiesto, se dé a conocer esta problemática del tema de la discapacidad, que como siempre, y lo había dicho Paula, siempre se mantuvo oculta, y por suerte va cambiando, pero va a pasar mucho tiempo hasta que
la convención pueda llegar a tornarse realidad. Así vivimos en la Argentina, no vivimos en Noruega. Bueno, un poco es eso. Hay que ver, por ejemplo, me olvidaba que todos los muchachos que trabajan en los talleres protegidos cobran un subsidio que otorga el Ministerio de Trabajo, que es de 3.300 pesos. Nuestros muchachos y muchachas trabajan 8 horas por día, como cualquier trabajador trabaja en un empleo corriente. Sin embargo, viven subsidiados. Bueno, un poco eso, y Daniela, el apoyo para que podamos poner en funcionamiento de una vez por todas la Ley de Régimen Federal de Empleo Protegido. Gracias, Enrique. Enrique. Yo quería agregar a lo que dijo Enrique de los talleres protegidos. En el Observatorio Nacional se presentó una petición a Espósito, al director de la agencia, sin respuesta, pidiendo se trate el tema de los talleres protegidos con prioridad y se los ubique también dentro de la ley laboral. Y bueno, por el momento sin respuesta. Y quería agregarles que a manera de ilustración y también pedir apoyo, porque el Observatorio Nacional está haciendo, se está tratando de disolver. Hace 9 años que funcionamos. Yo integro uno de los grupos de trabajo de armonización legislativa, y el director Espósito, el año pasado, en los 4 años con el gobierno anterior, estuvimos funcionando. La agencia no tenía director, pero entre todo se escuchaba y nos llegábamos a las distintas dependencias. Este año, con el director Espósito, realmente estamos muy limitados. Si lo quiere disolver, limitando a 4 o 5 asociaciones de la sociedad civil que manejan ellos, con lo cual las personas con discapacidad y las familiares no tendríamos posibilidad de intervenir. Y esto, la verdad que quedarían un poco en desamparo, porque hemos hecho bastantes de controlador al Estado en el funcionamiento y en la aplicación de la convención. Así que de manera que estamos trabajando para que no se disuelva, y si esto se disuelve será público y ya se enterarán por todos los medios. Gracias, Daniela. Inés, Han, tenés la palabra vos. Hola, ¿qué tal? Bueno, clarísimo Paula y Daniela en sus exposiciones, siempre comprometidas con el tema de discapacidad. No, lo mío era simplemente, me llamó la atención lo que comentaste, Gustavo, con respecto a, después me gustaría que en privado me pases ese caso, porque las pensiones, debe ser una pensión no contributiva nacional, y las pensiones no contributivas nacionales son individuales. No tiene nada que ver que un matrimonio, porque uno cobre la pensión no contributiva, el otro no lo cobre, porque no son heredables. No es una pensión contributiva o una jubilación contributiva que por ahí podría llegar a pasar, pero son derechos individuales. Por lo tanto, es imposible que no tenga cada uno de ellos su beneficio. Eso hay que presentarlo y hay que seguir, bueno, en la Agencia de Discapacidad. Yo me quedé con la Comisión de Pensiones Asistenciales de hace unos años. Realmente han armado esta agencia de discapacidad sin haber trabajado lo suficiente. Me hubiera quedado con la Comisión de Pensiones Asistenciales que funcionaba un poco mejor. Y con respecto a los talleres protegidos, y esto me encantaría, la ley la hemos pasado, la hemos trabajado con Daniela, lamentablemente perdió estado parlamentario, volvimos a presentarla nuevamente, pero es una ley que si uno lo lee, sobre todo Enrique, que estás en esa asociación con el tema de los talleres protegidos, verás que esa ley cubre absolutamente todo lo que tiene que cubrir a la persona con discapacidad, porque se le da un derecho de una pensión
a la persona con discapacidad que sea o plena o semiplena. ¿Qué significa eso? De acuerdo a la discapacidad que tenga, hay personas que pueden trabajar, por supuesto, entonces cobrarían un beneficio un poco menor, un porcentaje un poco menor, de acuerdo a la discapacidad. Está contemplado, esto está contemplado en esa ley. Lo que pasa es que, bueno, los legisladores no lo han tomado en cuenta. Así que, pero bueno, Gustavo, me interesaba mucho ese tema en particular, después pasame por privado los dos, el caso ese. Gracias. Inés, Gracias, Inés. Hay un amparo que presentó Redi con el tema de la restitución de las pensiones, y sí, si es matrimonio y están casados legalmente, solamente uno del hogar puede cobrarlo, el otro se la sacaron. Y ahí está el amparo hecho y todavía no se le han restituido a varios. Así que bueno, hay que trabajar sobre ese también. Gracias, Daniela. No sé si alguno más quiere hacer alguna intervención. Ya llevamos casi 2 horas de charla, de aprendizaje. No sé si alguno tiene la intención de participar. Nico. Sí, Paula. Yo quería hacer una aclaración que leí por ahí en alguno de los comentarios del chat, y es que el vencimiento del CUD en este contexto de pandemia se ha extendido por el plazo de 1 año. Que eso es importante aclararlo porque la gente, bueno, está como muy angustiada por esto que comentaba Dani, de que las obras sociales, cuando se vence el CUD, le sacan todas las prestaciones. Así que bueno, se ha logrado, gracias a Dios, que se extendiera por 1 año para que todos los que estén en el tema puedan multiplicarlo y bueno, y que hagan valer sus derechos, que es de lo que se trata esto, ¿no? Gracias, Paula. Ahora le voy a dar la palabra a Adriana para ir finalizando esta reunión. Adriana Cipolone, en nombre de las mujeres, la Red de Mujeres Radicales de la Provincia de Buenos Aires, de la cual Paula Farías y Daniela Sabaré se integran. Le voy a pasar la palabra a Adriana Cipolone para que en representación de este importante colectivo de mujeres nos dé un mensaje. Adriana. Bueno, buenas noches. Quiero agradecerles a todos los que participaron de este evento. Una vez más, agradecer a la Fundación Rojas y a la Fundación Caracachó, que no solo nos acompañan en los eventos que la Red de Mujeres Radicales realizamos, sino que también nos facilitan este dispositivo para llegar a todos. Nos estuvieron acompañando, que no quiero dejar de mencionar, correligionarias de la Red Nacional de Mujeres de la provincia de Entre Ríos, de Santa Cruz. También estuvieron presentes las mujeres de Cava. ¿Qué decirle de las expositoras? Realmente un lujo, que las felicitamos. No solo nos transmitieron su expertise, sino esa pasión que ponen en desarrollar el tema, pero también en la prestación y en la asistencia que realizan, por lo cual nos llenan de orgullo de tenerlas y poder contarlas en nuestra red. Sabemos que las chicas están a disposición para cualquier consulta que surja a posteriori de esto. Siempre estamos solícitas a lo que los correligionarios o la sociedad puedan demandar de nosotras. Esa es una función que tenemos también como militantes. Y bueno, por último, también decirles que el próximo jueves vamos a seguir hablando algo de salud, con muy buenas expositoras. Están, creo que presentes hoy las 3 acá. Así que bueno, nos están dejando muchas cosas para pensar como políticos, ¿no? Muchas tareas por hacer. No es solo exponer un tema, sino que nos dejan propuestas y nos dejan temas de reflexión. Así que bueno, no me queda más que agradecerles a todos e invitarlos a sumarse y a replicar estas cosas en cada uno de los distritos, y bueno, a retomar el rumbo que la Unión Cívica Radical tiene desde sus orígenes y a recuperar a aquellos que se fueron perdiendo en el camino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Adriana, y en nombre tuyo a toda la Red de Mujeres Radicales.
nuevamente felicitar a Paula Farías y a Daniela Savarese por sus exposiciones, por su compromiso y por su tarea militante. Así que bueno, seguiremos en contacto con esta serie de charlas y muchas gracias a todos por participar. Saludos a todos. Gracias a todos. Muy bien al moderador también. Saludos.